Bienvenidos a Psicomnia, en donde las mentiras no son un musical. ¿Cómo estás, Penélope? Estoy muy bien, ahora me gusta que me saludas antes, pero vamos a presumirles nuestra camisa, miren nada más qué belleza. Estas sí tienen patrocinador. Estas sí tienen patrocinador. Así es. Y pues, dale. pues vamos a empezar hoy con un tema que la verdad está bien interesante y que está muy al día con esta serie que se hizo súper famosa, ¿no? La de mentiras con música bien ochentera y así. Sí, que de hecho es un musical. Esta serie es un musical, es una obra de teatro. Y que vamos a traerlo, igual en un Hablemos en Pijamas, me gustaría que la trajéramos, tiene mucha carnecita para sacar cosas, pero con motivo justamente de ese tema, pues el conversatorio del día de hoy se llama... ¡Miénteme! ¡Ven y miénteme! Otra vez. ¡Córtale, mi chavo! ¿Qué te pasa, mi chavo? La segunda fue la vencida. Pues bueno. Dale, Penny. Vamos a empezar, fíjate, a mí me gustaría empezar obviamente pensando como en la mentira, en esta parte moral, y para eso... Me voy a acercar más porque... Ahí está, creo que ya. Ay, qué asco. Vamos a hablar un poquito de la mentira, primero desde esta parte moral, fíjate, la intención pues es como ir pensando en las mentiras y en cómo las utilizamos, y qué te parece empezar con esto que nos decía San Agustín, ¿no? San Agustín decía, hay dos condiciones para la mentira. Primero, una que puede ser la duplicidad en el pensamiento, que es como, yo sé que esto que, o sea, sé cuál es la verdad, pero al tratar de ponerlo en palabras, pues no sale, ¿no? O sea, como que sale mal y salen mentiras. Y la otra es el deseo intencionado como tal del engaño. ¿Asustado, Potter? Ni un poco. Y dentro de eso él nos dice, pero hay una motivación de la mentira, ¿no? Y hace una división que solamente voy a decir rápidamente porque no creo que sea como tan preciso, o sea, tan necesario precisarlas, pero dice, hay mentiras que perjudican a otro, mentiras que dañan sin provecho para nadie, mentiras que favorecen a alguien y perjudican a otro, mentiras puras, que solo porque sí, esta gente que solo miente porque sí, las mentiras para embelezar conversaciones, el típico mientes por convivir, las mentiras honestas que favorecen a alguien, o sea, por ejemplo, no decir que sabes una información, ¿no? Eso nos pasa mucho con los pacientitos adolescentes, ¿no? Sí. Que tú así como de, uy, eso no lo puedo decir porque su información precisa de algo más profundo de ellos, ¿no? Mentiras que no perjudican a nadie, pero que son provechosas para una persona, y mentiras que le evitan una situación difícil a una persona. Entonces, no todas las mentiras son malas. No. Ah, caray. Eso sí me interesa, ¿eh? No, de hecho, fíjate que hay una mentira dentro del contexto general de la mentira, que es esta parte de la variedad de formas que tienen las mentiras, en donde se plantean situaciones que no existen, situaciones que existen y son exageradas, que es esa a la que quiero llegar, y la otra que es la de omitir información dentro del mismo proceso de mentiras. Pensando en la de las exageradas, Penny, vi la camisa y me acordé de ti porque veo que estás yendo al gimnasio y estás poniendo súper fuerte y te va a ayudar mucho para, o sea, ya cuando comienzas a construir una infinidad de cosas a través de un solo constructo de información, ahí llevamos a esa exageración de las cosas. ¿Cuántas veces podemos pensar que esa exageración realmente es algo malo? Si tal vez si tú eres una persona no muy comunicativa, o apenas estás conociendo a la otra persona, o este tipo de situaciones, ¿sabes? No sé si me doy a entender. Entonces, y la otra, omitir información, que es la que muchas veces nos encontramos en la terapia, principalmente. Mucho. En donde igual, terapia pareja, ni se diga, ¿no? Esa que es la más pareja. O en algo que todo el mundo estamos utilizando hoy en día, en 2025 y desde hace varios años, que son las redes sociales y la información. O sea, te encuentras una noticia que ya viste en la televisión, te la encuentras en redes sociales y ya tienes la mitad del texto o la mitad del contenido. Claro. Y que te hace llevar a este proceso también de transgiversar la información que te están dando, ¿no? Mi madre decía que las malas noticias son buenas noticias disfrazadas. ¿Eso fue antes de abandonarte? Exactamente. Claro, pero fíjate, hablando como de eso de omitir información, yo hasta pienso, es que hoy en día pues es hasta para protección nuestra, ¿no? O sea, imagínate, te hablan
de estos que te hablan del banco, que para que una tarjeta, que para lo que sea, y te piden tu información personal y obviamente no la vas a dar, ¿no? O sea, a veces puedes omitir la información, a veces puedes dar también información errónea, ¿no? Claro. Pero pues digo, al final por eso las mentiras no necesariamente tienen que estar puestas en estas condiciones de términos morales o religiosos, porque entonces siempre va a ser algo, un pecado, ¿no? Y hasta el mismo San Agustín decía, pero espérate, hay mentiras que pueden salvar a otros, les pueden salvar la vida, ¿no? Ahí entregamos estas mentiras que se les llama mentiras blancas, por ejemplo. Ándale. O ¿sabes qué? Antes de llegar a las mentiras piadosas o mentiras blancas, yo quiero tocar un tema que también en muchos trabajos se requiere mentir. Ah, sí. Los vendedores, los abogados, los políticos. Políticos en la TAM. En elecciones. Escuchen todos. Desde hoy juro que jamás volveré a talar otro árbol. Cuando son presidentes. Citando a Bob Esponja, no es mentir, es maquillar la verdad. Y sí, en efecto, pero, o sea, te los encuentras en infinidad de lugares y que llega a ser a veces, sí te da un poquito de miedo cuando conoces, por ejemplo, la sociopatía, ¿no? Que los sociópatas te mienten a diestra y siniestra sin tener una conciencia real de que te están mintiendo. Y en el caso de, por ejemplo, un vendedor, no estoy diciendo que los vendedores son sociópatas, quiero aclararlo, pero es esta parte de que te convencen o o te te requieren, manipulan, ¿no? Sí se requieren skills de sociopáticos para... Sí, por eso no cualquiera puede vender, Sí, ¿no? claro. O sea, y hay alguien a quien le das este cuaderno usado y sabe venderlo, pero porque tiene unos skills sociopáticos buenos. Véndeme esta pluma. No, es imposible. Sé que conocer la referencia. Véndeme esta pluma. Sí, pero y llegando también a este mismo punto de cómo, de otras situaciones en donde se requiere la mentira, en la familia con los hijos. ¿Se miente? Sí, claro, todo el tiempo. Y se miente desde el momento en el cual tú les dices, en esta casa están prohibidas las mentiras, ¿no? Sí, pero fíjate, tocas ahí un punto importante, porque a mí me parece que sí hay como una cosa social en donde, bueno, primero esto que dices, ¿no? A los niños no se les permite mentir, entre comillas, porque todos ya fuimos niños y todos mentimos para evitarnos un regaño, para evitarnos, y que al final pues es un mecanismo de protección. Claro. Pero también algo que me parece que sucede mucho en nuestra sociedad es que a los hombres se les permite más la mentira. Okay. No sé si te has dado cuenta, pero ha habido, o sea, incluso en lo que leía para esta información que estamos dando, decía un psicólogo que tenía la experiencia de una señora que le decía, es que fíjese que yo sé que mi marido pues es como todos los hombres y de seguro anda con otras, pero mientras yo no me dé cuenta, no hay problema. Okay. O sea, y sí existe esta idea, ¿no? Esta tendencia de las mujeres de decir, pues mejor, si yo no lo sé, pues no existe, ¿no? Pero es perdonarle la infidelidad, o sea, bueno, ya eso es otros términos, pero la mentira a los hombres, ¿no? Fíjate que ahorita, en la semana pasada hubo un caso de los policías en la patrulla. ¡Ah! Entonces, sí, cierto. Y que justo quien salió a dar declaración fue la oficial, porque pues ya toda su familia, su esposo, su familia, pues ya la habían mandado funado por todos lados, ¿no? Mientras que al oficial, bueno, creo que hasta el día de hoy, ya no he visto, pero creo que hasta el día de hoy no ha salido a dar una declaración real o algo así, o ni siquiera se ha visto como tal de, pues le dijeron esto a sus familiares, ¿no? Claro, claro. Y ahí es en donde entra este punto también incluso de lo que mencionas de qué tan permitido está para un hombre como para una mujer. Ella sí necesitaba salir a decir su versión para que la realidad o su realidad dentro de este parámetro estuviera enmarcada, donde ya no existiera esa mentira de lo que se observó en redes sociales, ¿no? Porque también es eso, ¿no? Aunque pues, está el video muy explícito. Sí, pero bueno, evidentemente. una mentira al final del día, ¿no? Sí, entonces, esta parte es en donde entra lo que mencionas de cómo en el caso del hombre no está tan marcado. Ajá. O sea, no está tan funado. Si lo vemos así.
Sí, yo siento que se les permite muchas cosas y creo que en todos los términos, ¿no? En los trabajos y todo eso. Y pues eso te iba a decir, ¿no? También las mentiras como mecanismo de protección. Esto que decíamos, el niñito que dice, ay, yo no lo hice, yo no lo rompí. Yo no fui. Siempre en una mentira patológica o en una mentira para engañar, que es cumplir ese punto, para engañar, se busca un beneficio personal. Ajá, Entonces, claro. podemos considerar, es una mentira infantil, es una mentira de niño, pero sí tiene este punto o este parámetro dañino porque ya se está tratando de manipular ciertas cosas para un beneficio en el cual otros pueden salir perjudicados. ¡Flanders! ¿Tú eres el diablo? Siempre es el que menos espera. Esto es un mecanismo de protección, ¿no? Pero también lo usamos en los trabajos. Claro. O sea, llegas tarde y no le vas a decir a tu jefe, me paré tardísimo porque soy un flojo y a la noche anterior me quedé viendo la serie hasta que ya no pude más, ¿no? Tuve un compañero en un trabajo donde estuve, en un call center, que llevaba como 15 días que había entrado y llegaron otros compañeros y dijeron, no, es que chocó el metrobús, ¿no? Se accidentó el metrobús, llegamos tarde. Y pues el jefe, pues en ese momento fue de, ay, es tu mentira, ¿no? Y no llega este compañero. Y el día siguiente, marcó en el transcurso del día, el día siguiente, y dicen, no, es que no va a venir su compañero, va a estar de incapacidad porque el metrobús que chocó el día de ayer, ¿qué creen? Que pues sí chocó. Y terminó accidentado este compañero. ¿Cómo se crees? fracturó la pierna. O sea, él sí era real. Él sí era real en ese. Pero los demás, pues, solo se la agarraron de ahí. Exactamente. Mira. Entonces, hasta la pierna salió fracturada. Híjole. Era un dato curioso, ¿no? Quería sacarlo. Continuando. Vamos ahora sí a las mentiras blancas o las mentiras piadosas. Cuéntame. Estas mentiras piadosas, pues, son con la intención de evitar un conflicto. Llegan a tener cierto punto de falsedad, pero normalmente son con la intención de no generar un daño hacia alguien, ¿no? Penny, ese color de lentes te queda maravilloso. Claro, ¿no? Claro. Entonces, esta parte. Que yo creo que cuando uno lo empieza, no es adecuado, no, porque claro. Al final ya lleva esta intención. Pero, por ejemplo, no sé, algo que siempre nos pasa, me ha pasado mucho en el gimnasio, que aclaro, estas además no eran mentiras, ¿no? Pero que pudo haberlo hecho, ¿no? Pero me ha pasado mucho en el gimnasio que estoy en el baño y llegan las chicas, porque las chicas son muy inseguras, siempre, ¿no? Y entonces luego se ponen sus topsitos y la verdad es que se ven muy bonitas, pues están chiquitas, están jóvenes, hacen ejercicio. Y luego me dicen, ay, me da pena salir así, y si no me veo mal, y es que no se me ve no sé qué, y pues obvio, ya me lo preguntan a mí porque soy una señora, ¿no? Y yo así, no, te ves divina, te ves muy bonita, te ves muy bien, pero sabes, en estas respuestas donde, pues aunque yo piense que no se ve tan bien, pues no le voy a decir que no se ve muy bien, porque le voy a evitar un dolor innecesario. Eso es lo que hace una mentira blanca. De hecho, esa entra dentro de estos puntos del uso común de las mentiras blancas. Son tan comunes que de hecho hay un dato interesante sobre las mentiras, que normalmente mentimos 2 veces al día. O sea, es como este proceso estadístico donde mentimos mínimo. 2 veces al día. Mínimo. ¿No? Pero entran dentro de este proceso tan común que a veces la necesidad de no herir las susceptibilidades o las emociones de los demás te llevan a esa necesidad. Claro. Y es una aceptación social. Llegamos a un restaurante y, bueno, yo, si no me gusta, yo la verdad a veces sí llego a decir, no me gusta la comida, pero no se la digo al todo en un mundo, restaurante, ¿no? O sea, todavía, pero imagínate en tu casa, ¿no? Exacto, o sea, que alguien llegue y te haga con amor una comida y que tú le digas, sabe horrible. Sí, o sea, esa parte. Entonces entra en este punto de la aceptación social con tal de no herir una susceptibilidad, pero como bien lo mencionabas, llegamos a caer en un juego en el cual se ha usado tan común que ya parecería una necesidad ante una reunión familiar, ante una reunión social, una reunión de amigos. Creo que si no mientes y dices la verdad como tal, ya estás más juzgado o más criticado. O sea, sí. Nosotros, ¿no? Tenemos una relación muy, muy particular, nuestros amigos. Y nuestros, como si fueran muchos. Ay, somos 3, Mariana. Ay, por favor, Julián, somos 3, ni al caso. Entonces, tenemos esta relación de decirnos la verdad, que cuando llegamos a ser
pues muy francos, para muchas personas llega a ser hasta incómodo. Difícil de lidiar, ajá, ¿no? sí. Pero ya ha llegado a ese punto la mentira en la sociedad, por lo menos aquí en la sociedad mexicana. Yo te iba a decir, o sea, personalmente yo detesto las reuniones familiares, porque justamente la verdad es que yo solamente hay 2 personas a las que quiero ver en toda la familia, ¿no? Y entonces tener que chutarme a todos los demás para mí es incómodo. Entonces mejor no voy. pero sabes, o sea, estas cosas donde sí tienes que estar encubriendo, como siendo totalmente falso, siendo otra persona, a mí no me parece, ¿no? Y mira, fíjate, voy a otra mentira que me parece que está bien interesante y que podríamos ahondar mucho más adelante después, que es la mentira social. Okay. Y la mentira social tiene que ver con los privilegios que tienen algunos, ¿no? Privilegios de clase, privilegios de familia, todos esos privilegios que hacen que de alguna manera se les permitan ciertas cosas, ¿no? Entonces decía que incluso puede ser de intimidad o de privacidad. Por ejemplo, en algún tiempo cuando las enfermedades eran vistas como vergonzosas, como la tuberculosis, o el VIH en algún momento, era algo que se escondía muchísimo, ¿no? O incluso la homosexualidad. ¿Sí? Era algo que la gente no lo podía ver, ¿no? Entonces, esto esa es justamente una mentira social, ¿no? De hecho, te la venden todavía mucho en las películas, tanto las películas mexicanas, creo que más en las películas mexicanas lo he visto, las películas tipo Hollywood ya casi no lo veo, pero en las mexicanas te venden mucho esto de, es que no le digas a nadie que andas con Manuelito del mercado, ¿no? O sea, aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? No, por favor, ahí te encargo. Entonces, sí es una forma también de disuadir la realidad en la cual nos encontramos, una mentira, pero al mismo tiempo está dentro de qué es lo que tratas de mantener en tu realidad, ¿no? Por ejemplo, si le dices que andas con Manuelito, el de la pollería del mercado, pues ¿cómo te van a ver las personas? Ándale. Y más si tú tienes un cargo político, público o algo por el estilo, ¿no? En donde ya no solamente eres una imagen para tu familia, sino eres una imagen para un grupo, para una sociedad o para una comunidad, ¿no? Entonces, lo vemos actualmente en los políticos que tienen estas relaciones con el... de amaciatos, que tienen amantes, ¿no? Y que a veces son amantes homosexuales, por ejemplo, y que los cubren porque quieren mantener esta idea de la familia panista. Sí. Yo iba a ir más allá, ¿no? De que tienen relaciones con criminales y demás. También. Bueno, yo fui algo más personal, y tú fuiste algo más. Sí. En este caso, pues simplemente vamos a pensarlo desde cualquiera de los 2 puntos. Claro. Y que creo que todo el mundo ya lo sabe, pero socialmente hablando enfrente de una pantalla no puede ser percibido. Por supuesto, por supuesto. Pues vamos a hablar ahora sí de las mentiras patológicas, ¿no? Las mentiras patológicas, que su característica de la personalidad pues es la mitomanía, ¿no? Que como tal pues no es una enfermedad. No, de hecho en el DSM-5, que es el que actualmente rige a gran parte de la comunidad psicológica y psiquiátrica, no está marcado todavía como una enfermedad. Sí entra dentro de las patologías, dentro de esta parte, pero no es un trastorno ni es una enfermedad diagnosticada, pero sí está en muchos trastornos. O sea, te encuentras en muchos trastornos existentes, diagnosticados, la mitomanía como punto clave para poder decir es sociópata, ¿no? ¿Quién sabe? Ahí sí no te puedo decir nada. Entre otros. Claro. Fíjate, yo aquí traigo las mentiras en los diferentes trastornos del DSM-5, y hay mentiras para manipular o explotar que se ven, por ejemplo, en el trastorno de personalidad antisocial, donde el patrón de engaño habitual es para obtener beneficios personales o de placer. Incluye usar alias falsos, estafar o mentir repetidamente sin remordimiento. En el trastorno de personalidad narcisista, donde hay exageración o invención de logros para mantener una imagen grandiosa. Puede implicar también distorsionar la realidad para recibir Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. El trastorno facticio, que es la falsificación de síntomas físicos o psicológicos, incluso autolesionarse para asumir el papel de enfermo, no se hace por beneficio material evidente, sino por la necesidad de atención.
Que incluso en esta parte de la necesidad de atención, sin llevarlo a un trastorno, entra en todas las personas que cumplen el patrón de mitomanía o con la necesidad de generar una mentira. O sea, tú mientes no solamente ya porque tus lentes están bien chidos, ¿no? O sea, pude haber estado sin la necesidad de decirte nada de tus lentes, pero la necesidad de poderme notar de que observé algo en ti el día de hoy, ya cumple ese patrón de llamar la atención forzosamente, ¿no? Bueno, otro pues, de estos mismos que son mentiras para llamar la atención, pues sería el trastorno de personalidad histriónico, ¿no? Yo sé qué claro ejemplo tengo, el de la tía Licha de Una familia de 10. Hola Licha, yo también te quiero. ¡Ay! Azotó la res otra vez. Siempre ha sido una dramática. ¡Yo no soy dramática! ¿Te acuerdas? Que siempre estaba enferma y así de, ay, no, es que me va a dar no sé qué y me va a dar no sé cuál, y que al final pues sí es para llamar la atención. Hipocondriaco. Sí, hipocondriaco es el trastorno de personalidad histriónico, pues. Sí, pero normalmente conocido como el hipocondria. La hipocondria. Y luego están las mentiras por miedo para protegerse. Esto pasa mucho con los trastornos límite de la personalidad. El trastorno límite de la personalidad, la verdad es que me parece que es algo que se tiene que empezar a hablar. De hecho, deberíamos de hacer un conversatorio de eso, porque creo que es algo que se nos está saliendo de las manos. O sea, realmente, un poco como las condiciones sociales que están ocurriendo ahora, están como llevando a la gente a trastornos de personalidad límite, ¿no? Y ahí pues se utilizan las mentiras de esta forma impulsiva para evitar abandono o rechazo. Lo malo de aquí es que, como acabas de decir, ¿no? Ya no sabes en qué momento parar. O sea, ya se vuelve algo que te ahoga, ¿no? Sí, de hecho, regresando también a esta parte de la mitomanía, otro de los factores que son implícitos dentro de ella es que ya la persona no genera una comodidad al momento de decir la verdad. Ya su comodidad, su momento zen, por así decirlo, es la mentira. Entonces llega a decir mentiras a veces ya sin la necesidad de buscar algo personal, simplemente porque ya tengo que mentir. O sea, ya es una forma, una reacción consciente para él, pero inconsciente para en la manera en la cual lo externa, ¿no? Entonces, estoy viendo la computadora que es negra y tal vez él dice, pues la computadora blanca que está ahí enfrente, ¿no? Y cuando todo el mundo lo empieza a criticar por la blanca, es que soy disléxico y tengo disvisual. Entonces, La perra seguía y seguía. ya comienza a generar esta parte para darle una solución o una respuesta incluso a sus propias mentiras con más mentiras. Claro, claro. Bueno, dentro de estas también está el trastorno de personalidad paranoide, pero bueno, ya es una desconfianza extrema que entonces lleva a la persona a distorsionar o manipular la información para protegerse, ¿no? Y por último, las mentiras compulsivas sin beneficio aparente. Esto es lo que decíamos de la mitomanía. No está como tal reconocido como un diagnóstico formal en el DSM-5, pero sí aparece como rasgo en algunos trastornos de la personalidad o como característica de la personalidad de alguien, que no necesariamente tenga un trastorno, pero que sí tenga como ciertos rasgos sociopáticos o así, y que ya es parte de su personalidad, ¿no? También se han llegado a encontrar rasgos de mitomanía en el TOC, en el trastorno obsesivo compulsivo, y en el trastorno también es por protección. También por protección, y en el trastorno de conducta alimentaria o de el consumo de sustancias. En estos dos ha sido no nuevo, pero más frecuente cada vez la presencia de la mitomanía en estos últimos dos trastornos. Y fíjate, yo creo que esos también son cosas de las que tenemos que ir hablando, porque ya están muy, ¿cómo decirlo? Como que ya ni siquiera las estamos viendo como algo grave, ¿no? O sea, ya vemos como que la gente habla de nutrición en todos lados. Ahora yo que estoy como más metida en el tema del gimnasio, híjole, o sea, es que en el gimnasio la gente se pica en los baños, o sea, así. Sin un control médico, sin un control de ningún tipo, ¿no? Y entonces creo que estamos como dejando pasar todas estas cosas sin darle la gravedad que realmente tiene. Aparte que ya todo el mundo es experto en redes sociales. ¿Y en nutrición? ¡Cielos, qué macizo! ¿No? Y en psicología. Y en psicología también. No, o sea, bueno, Psicomnia siempre ha sido esta parte de informar, difundir, tratar de concientizar
pero jamás hemos dado nuestro... así de, es que así son las cosas, así te tiene que hacer, ¿no? Y lo cosa que se ve mucho, por ejemplo, en la parte de nutrición. ¡Sonríe! ¡Quiero que sonrías! ¡Hazlo! ¡Sonriendo! ¡Actitud ante todo! Siempre actitud, que nadie te apague. Es que esto es veneno, ¿no? Ajá. O sea, son muchas situaciones en donde ya te están queriendo imponer y si no cumples el patrón que te están dando, tú eres el que está mal. Y regresamos a otro punto de la mentira. Te mientes a ti mismo al momento de consumir. No lo puedes dejar porque no puedes aceptar tu realidad. Y tu realidad es que eres tal y esto y lo demás, ¿no? Y fíjate, ahorita tocaste también otra cosa importante, ¿no? Como también la sociedad misma te va llevando a ese punto donde tienes que mentir para ser alguien importante en la sociedad. Quizá para nosotros que somos adultos ya no es como tan fácil que caigamos en ese juego, pero ¿qué tal un adolescente, no? Que va a ser presa justamente del consumismo, de esta idea como de, así, ¿no? Esto que te decía, ir al gimnasio y entonces ya no quedarte con los resultados, que va a ser paulatino, que uno sabe que esto toma tiempo, que toma muchos años, pero que los chavitos es así de ya, sí, me inmediatez que hablábamos en el otro conversatorio anterior, ¿no? Sí, o sea, en esta inmediatez de ya lo necesito ya, y entonces en redes me están diciendo que para que yo logre esto tengo que hacer esto y esto y esto y esto y esto, y entonces estas pseudo verdades, le diría yo, pues al final también son mentiras, ¿no? Sí, claro. Vamos a regresar a un punto que ahorita me sonó dentro de, porque sí, les reiteramos, seguimos bueno, ella todavía no ve la serie, ya la ve, pero es una mentira que está dentro de la serie, si ya la vieron, tal vez no la voy a spoiler ahorita, y que es esta mentira compulsiva, pero que ya no está dirigida hacia las otras personas, sino que es algo que te crees tú mismo, ¿no? O sea, el comprarte tú una realidad y lo que les decía, ¿no? Una mentira dicha 100 veces no se convierte, se vuelve una verdad. Claro. Y que la podemos ver, no solamente, hay una película que se llama Big Fish, que ahí está, ¿no? Toda esa realidad, o el cómo él vivía todas las cosas que pasaban y que al final... Véanla si no la han visto porque es una gran película. Muy gran película. Entonces, sí, él tal vez las vivió, pero el punto en el cual se exageró a ese nivel, la llevan a esta realidad, y que para él ya todo era real, o sea, él ya vivía esa mentira, y muchas personas fuera de esta película lo experimentamos en nuestro día a día. Entonces, yo me vivo la fantasía o la realidad de tener a la familia perfecta, la familia Telerín, si quieres, si estamos bien viejos. Estas familias perfectas, pero sin darte cuenta estás en Los Simpsons, ¿no? Ajá, claro. No, o en una cosa mucho más patológica, ¿no? Sí. Que ni siquiera te das cuenta. Sí, pero forzosamente la imagen que tienes que ofrecer es: somos la familia perfecta. Sí. Somos esto, y esto nadie nos lo va a cambiar, pero por dentro estás jodidísimo. Sí, claro. Fíjate, yo creo que yo ya quiero cerrar este tema de las mentiras, pero creo que sí tenemos que abrirnos a la posibilidad de pensar por qué mentimos, para quién mentimos, y entender que, bueno, pues sí, hay momentos donde se tiene que mentir, ¿no? Lo que decíamos, en el trabajo igual vas a una entrevista de trabajo y si te preguntan, ¿usted sabe hacer esto y sabes que de ahí? ¿En el equipo? Ajá, pues obvio no vas a decir. Odio a tengo todos. 20 amigos. Tengo 20 amigos, o sea. Y siempre vamos juntos a todos lados, Nos la pasamos increíble y siempre sanos. Ándale. Sí, o si te preguntan, ¿usted toma? No, nunca. O sea, una copita de Jerez en todas las mañanas, ¿no? Pero claro, o sea, sí hay momentos donde la mentira pues es un recurso también de protección, es un recurso incluso para hacernos llegar a otro puesto mejor, pero que no afecte a los demás. Creo que donde la mentira empieza a ser patológica y donde la mentira empieza a romper es donde ya estoy afectando a los otros, ¿no? Esta parte no es para un diagnóstico, en un autodiagnóstico ni nada por el estilo. Son características presentadas normalmente en una persona mitómana. Es
miedo al rechazo o a la crítica, baja autoestima, necesidad de admiración, intolerancia emocional e impulsividad. Ser impulsivo en diferentes aspectos. Esto, reitero, no significa que si ya estamos diciendo estos puntos, ya eres mitómano. Quiero aclararlo. No es así. Pero sí es importante tenerlos presentes porque ahí podemos comenzar a identificar nuestra propia forma de percibir la realidad. Incluso esta disociación de la realidad, en el momento en el cual me encuentro, en el cual estoy tomándome esta lata de refresco, pero yo quiero pensar que es agua. ¡Ya valió madre! Ten cuidado, porque ahí estás distorsionando no solamente la realidad aquí adentro, sino la realidad afuera. Y vas a tratar de hacer llegar a las personas o de hacer ver a las personas una realidad inexistente. Y eso lleva a que te alejes de la sociedad, te alejes de tus amigos, de la familia, que llegues a perder hasta trabajos, ¿no? Claro, y son características ya más sociopáticas que además, justo, ¿no? Una mentira es más difícil de ocultar, es parte de los datos curiosos que traíamos, ¿no? Es más difícil de ocultar porque tienes que sustentarla muy bien, ¿no? Que eso es lo que pasa con los sociopáticos, con los sociópatas, ¿no? El sociópata no está pensando, o sea, real, está creyendo que esa es la verdad. Sí. Entonces, pues yo creo que esto que te decía, ¿no? Si no afectas a nadie y si por el contrario puede ser benéfico para algún grupo, para alguna persona en específico, pues también es un recurso que se puede utilizar. Claro, simplemente que no sea un recurso, pues, constante. Ajá. Y único en la información que estás compartiendo, que estás brindando, no solamente a los demás, sino a ti mismo. Así es. Pues eso sería todo. Muchas gracias y nos vemos. Gracias mucho. Bye.